Buenos días. El mensaje de hoy se titula Debemos nacer de nuevo. Cuando un bebé nace, normalmente desde el punto de vista humano, se forma en la barriga de su mamá 9 meses, a veces menos, pero un día el bebé nace, el bebé crece, come. ¿Okay? Este proceso, con los años, muchos expertos le han dado a un nuevo nacimiento en el ser humano, a un cambio de actitud, de mentalidad, le han dado otros nombres. Algunos hablan de la programación neurolingüística. Neuro viene de nuestro cerebro y lingüística de cómo hablamos. Si cambiamos la forma de pensar, cambiamos nuestra forma de hablar. Está perfecto. También se habla hoy en día mucho sobre la metamorfosis. ¿Okay? Que es un proceso cuando ese gusanito se convierte en una mariposa. Es un cambio total. ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada. El cambio es enorme. Es como si cambiase de caliente a frío. Pero Jesús va más allá. Él habla de un cambio espiritual. Pero vamos primero a poner todo en las manos de Dios. Señor, yo te pido que tú me uses y que no hable yo, sino tú a través de mí. Que seas tú obrando en mí, usándome, y que cada persona que escuche este mensaje lo escuche hasta el final y que pueda hacer el cambio en su vida, así como lo has hecho en mi vida. Les recomiendo a los que están en nuestra congregación, siempre, y a cualquier otra persona que lo quiera hacer, que esté en su casa, que por las condiciones que hay actualmente, entendiendo que Dios está llamando a la iglesia a la intimidad, a ir a nuestras casas, a no solo buscar a Dios un domingo en un lugar, sino entender que Dios está en todos lados y está en nuestras casas, y que de nada sirve buscarlo en la iglesia y que en nuestra casa no esté. Que Dios está en nuestra casa y desde allí debemos comenzar a tener momentos de oración, de lectura de la palabra, de adoración. Que desde allí debemos comenzar a buscar la presencia de Dios. Porque recuerden, la iglesia primitiva comenzó en las casas. La relación con Dios comienza en casa. Todo comienza en casa. ¿Okay? También debemos, antes de escuchar la prédica, orar para que Dios nos hable. En familia reunirnos y cantarle al Señor alabanza. Cantar himnos y coritos, como dice su palabra. Ok, terminó el paréntesis. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículos del 1 al 6. Si usted escucha esta prédica, tenga la Biblia a mano para que se cerciore de lo que estamos aquí hablando. No es un invento. El otro día escuché un predicador que decía que cómo se reunieron la iglesia el sábado y el domingo en Hechos capítulo tal, en Hechos, y cuando fui a Hechos no tenía nada que ver lo que decía. Es importante tener la Biblia en la mano y verificar que lo que está diciendo esa persona está en la Biblia tal y como él lo dice. Tenga la Biblia en la mano. Lee, María, Juan 3, del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos para ahí, momentico, ya lo vamos a ver completo. Vamos a verlo versículo por versículo. ¿Qué es mejor? Lee el 1 para aclarar algo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Miren, este era fariseo, no era un desconocedor de la ley, un cristiano. Y no solo era un fariseo, era un principal. No fue una persona que no conocía de Dios. No, era fariseo, gente apegada a la ley, gente que conocía la palabra de Dios. Y un principal. ¿Qué dice el número 2? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo llama maestro, él reconocía que Jesús era un maestro. Y vino de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque no quería que los demás se dieran cuenta. Así pasa hoy en día. Nos llenamos de tanta prepotencia y de tanto conocimiento que cuando alguien menos que nosotros dice algo, no lo valoramos. Pensamos que somos los únicos que nos oye Dios. Pensamos que solo a nosotros nos habla Dios y los demás no. Por eso es que nos cuesta tanto aceptar cuando alguien nos exhorta o cuando alguien da una palabra. Nosotros somos los únicos que tenemos comunión con Dios. Y decidimos quién tiene comunión con Dios y quién no. Nicodemo llega de noche. Él llega para que nadie lo viera. Y él dice, sabemos, no solo él, otros sabían que Jesús venía de parte de Dios. Me da mucha risa eso porque en estos días nosotros predicamos que todo comienza en casa. Y que mientras la gente se queja de esta pandemia, yo veo que es una oportunidad espectacular para predicar. Y que es una oportunidad espectacular para que la iglesia entienda que debemos comenzar desde las casas. Que veníamos predicándole a todo el mundo. Que veníamos haciendo tantas cosas y no estamos haciendo en la casa lo que debemos. Jugamos a ser evangélicos dominicales. Pero el resto de la semana nadie sabe quién somos. Nuestra familia no conoce el evangelio. Y queremos que todo el mundo lo conozca. Ahora muchos predicadores dicen, hay que comenzar desde las casas. Y yo decía, ay, qué bien. Como Joan, nadie lo conoce, nadie le hace caso. Pero ahora me llega mucha gente y me dice, el pastor tal dijo que hay que comenzar desde la casa, que Dios está llamando. Y yo, perfecto. Qué bien. Ya le habló alguien más por ahí. El que está en comunión con Dios entiende esto. Ya basta de los espectáculos y de las diversiones. Cristo viene pronto, hermano, y tenemos que acomodarnos. Y dejemos de pensar en tantas cosas. Pensemos en cómo estamos con Dios y cómo están nuestros familiares. ¿Qué dice el 3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver? Yo decía, ¿qué tiene que ver lo que Nicodemo viene con una cosa y Jesús le sale con otra? Jesús ya se la sabe toda y ya sabía por dónde venía Nicodemo. Y él lo confronta. Le dice, Nicodemo, fariseo,
tienes mucho conocimiento, sabes mucho, principal entre los fariseos, te sabes la Biblia completa, vives en muchas actividades en la iglesia, todo el mundo te conoce, pero te voy a dar una noticia, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Eso me lo dijo a mí el Señor hace muchos años. Yo era un cristiano activo, muchas actividades de la iglesia, de domingo a domingo. Participaba yo más actividades en la iglesia que el mío pastor. Y el Señor me dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué tenía Nicodemo que nacer de nuevo? Si él seguía la ley, si él la leía, la conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Conocía la palabra, pero no la vivía. Así estamos muchos hoy en día. Así muchos cristianos hoy en día conocen la palabra, pero no la viven. Hay que nacer de nuevo. Lee el 4. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba perdido Nicodemo. Lee el 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua y del Espíritu. Si no nacemos en el Espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. Esto no es una simple oración. Señor, entra en mi corazón, te recibo como mi Salvador. No. Ya vamos allá. ¿Qué dice el 6? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando un bebé nace, trae hueso, carne, sangre. ¿Nació de qué? De carne, de otra persona que tiene hueso, carne y sangre. Pero lo que es nacido del Espíritu, es del Espíritu. Quizás mucha gente no lo entienda porque, bueno, como Nicodemo, yo tampoco lo entendía. Pero es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué todavía a las esposas se le alteran los nervios cuando el esposo no hace lo que ellas quieren y hay conflicto? ¿Por qué no ha nacido de nuevo? Ah, pero es que alguien me va a decir a mí, no, pero es que un cristiano, sí, los cristianos nos equivocamos, pero es que hay gente que lo agarra por deporte. Hay gente que el domingo se ve muy cristiano, pero de lunes a sábado es una gotera constante. Y quiere que el esposo se convierta. ¿Por qué hay familia que no te sigue, querido amigo? Porque el domingo te ves como un ángel en la iglesia, pero de lunes a sábado no le das un ejemplo a tu familia. Tienes que nacer de nuevo. Miren, el nacer de nuevo tiene que ver con un cambio no solo de mentalidad, no un cambio de actitud. Jesús va más allá. Hay que nacer de nuevo en el Espíritu. Yo me arrepiento de mis pecados, recibo a Cristo como mi Salvador y decido seguirlo. No me guío por las circunstancias, no me guío por las emociones. Esto es de convicción. Para que haya cambios en tu vida tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es lo que le pasa a la mariposa. La mariposa es un gusano y se convierte, se transforma en otro animal. No, nacer es algo que no existe, nace. No es de transformarse, es de volver a existir. Va más allá de una transformación.
va de morir. Una semilla muere y vuelve a nacer. Tienes que morir a tus deseos. Aquí no se trata de lo que tú quieras, es de lo que Dios quiera. Porque lo que Él quiere para tu vida es mejor que lo que tú quieres. Aquí no se trata de complacer a alguien, sino de obedecer a Dios. ¿Por qué hay muchos problemas familiares hoy en día? ¿Y por qué te dicen en la iglesia, hermana, no te la cales más, divórciate? Porque ese es el discurso de hoy en día. Tú no tienes que soportar la humillación de ese hombre animal que te agrede. Ay, sí, pobrecita. ¿Sabes por qué te dan ese consejo? Porque la gente no tiene discernimiento de espíritu y no sabe que quizás tú estás peor que él. Porque no hay discernimiento de espíritu, porque los dones del Espíritu Santo están hoy en día de adorno en la iglesia. Porque un hombre que tiene a Dios y tiene discernimiento de espíritu, el Señor le va a mostrar la condición de esa persona y va a entender que la mujer o el hombre que llega a denunciar al otro quizás está peor que el otro. Porque a veces, en la mayoría de los casos, hay excepciones. Cuando hay hombres violentos, hay mujeres alzadas. Y no justifico el pecado de nadie. Delante de Dios todos están pecando y todos tenemos que cambiar. Mi esposo y yo teníamos un hogar antes grave. No habíamos nacido de nuevo. Cuando llegaban los hermanos de la iglesia, gloria a Dios, amén, hermano, pase adelante. Pero cuando no había nadie peleábamos, discutíamos. No habíamos nacido de nuevo. Éramos una pantalla. Y por eso es que yo siempre hablo de esto. Era muy fácil para mí decir que mi esposa era peleona, tenía un mal carácter, pero yo nunca oré y pagué un precio por ella. Dios es el único que transforma. No, yo voy donde otra persona a acusarla para que alguien más que le pegue, la regañe. Cuando usted va donde el pastor no es Espíritu Santo. Nosotros no podemos transformar a nadie. Nosotros simplemente enseñamos la palabra y orientamos. Ore por, la Biblia no le dice que ore por el que le hace daño. ¿Dónde está el poder? Que le levantó la mano. ¿Dónde está su autoridad? El problema es que no tiene autoridad porque no vive una vida en integridad. Porque si usted le levanta la mano, yo recuerdo que hace años me atacó un loco. Porque yo venía caminando con mi bastón, el loco estaba al lado del carro, ¿y qué voy a saber yo? Y empezó a gritar, mete mi carro, y se me pegó atrás. Y yo le hice en el nombre de Jesús, detente, y salió corriendo. Y no es que yo sea Superman espiritual, no. Usted tiene el poder, úselo. Usted no puede permitir que el diablo lo cargue a usted como una pelota una bolsa de estas de boxeo. Pero hay que nacer de nuevo para entender las cosas espirituales. Yo le decía a mi esposa, ella decía, el Señor reprenda al diablo. Y yo decía, Bebo, te da pena estar reprendiendo al diablo. Vos ves al diablo en todos lados. Un día estábamos en Venezuela en una cola de supermercado y viene un guardia y me grita y me dice duro, aquí mando yo y se hace lo que yo quiera y no vas a pasar. Y yo le dije, el Señor reprenda al diablo. Y me dijo, bueno, vamos, yo te llevo. Y eso parece incoherente, pero usted no ataque a la persona, sino lo que opera en la persona. Cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Jesús no era ningún religioso, ni era un fanático como hacen ver, algunos nos hacen ver como religiosos. No, él no atacó a Pedro, sino lo que operaba en Pedro. Pedro no estaba endemoniado, pero Jesús reprendió lo que estaba operando en Pedro.
Cuando esa persona te grita, no es él, es lo que lo domina. Dice la palabra de Dios que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados. ¿Qué tú crees? ¿Que porque te divorcies vas a solucionar? No. Porque te vas a ir a casar con otro hombre que también tiene defectos. Y vas a seguir llevando a cuesta tus defectos. Y no vas a identificar lo tuyo. Y si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Porque no se soluciona rompiendo un hogar. Se soluciona cambiando nosotros. Porque dice la palabra que el esposo será ganado por el testimonio de su esposa. Ahí te dio Dios la estrategia. No es dejándolo botado, es pagando el precio por él. Yo pagué el precio. Cuando mi hogar estaba destruido, yo pagué el precio, ayuné. Ah, no. Ahora nos metemos en 4 horas y ya casi nos queremos morir. Y no estoy diciendo que ayuné para que, que espiritual hermano. No, todo cristiano debe ayunar. El problema está en que no queremos pagar precio por nada. No hemos nacido de nuevo. Porque dice ahí que el que es del Espíritu, el que es nacido del Espíritu, entiende las cosas del Espíritu. Pero si usted no ha nacido de nuevo, ¿qué va a entender? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Va a entender, papá, sí. Si no has nacido de nuevo. Si te estoy diciendo estas cosas que son terrenales y no las entiendes, ¿cómo te voy a hablar de las celestiales? Y parece que nos llaman locos y fanáticos. Porque si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender qué es discernimiento de espíritu? ¿Cómo vas a entender qué es don de ciencia? ¿Cómo vas a entender de los dones del espíritu si ni siquiera los crees? ¿Cómo vamos a permitir que el diablo venga a hacer con nosotros lo que él quiera? Señor, lo reprenda. Tenemos que tener autoridad. Pero primero yo tuve que nacer de nuevo. Porque el diablo conoce cómo vives tu vida. El diablo sabe quién tiene autoridad. Hay una cita bíblica, esposa, cuando dijo el demonio, Pablo sé quién es. Y a Jesús lo conozco, pero ustedes no sé quién son. Hechos 19:10. Hechos 19, ¿cuál? 10. Hechos 19:10. Miren, unos hijos de sacerdotes, de líderes, quisieron hacer lo mismo, quisieron echar fuera a los demonios. No eran inconversos, era gente que seguía a Dios, supuestamente. ¿Y qué le dijo el demonio? Yo sé quién es Pablo, lo conozco. Ese al que esté en la cárcel está clamando, orando. Ese está leyendo la palabra, exhorta. Sé quién es. Ese ni me le acerco. Pero ustedes no sé ni quiénes son. El problema es ese. Que como no has nacido de nuevo, no tienes autoridad. No eres conocido en el mundo espiritual. Quizá eres conocido en este mundo. Quizá tienes muchos likes y te sigue mucha gente, pero en el mundo espiritual nadie te conoce. Y ahí es donde hace falta que nos conozcan. ¿Por qué no ha cambiado la vida de esa persona? No es porque sea duro, es porque tú no has dado testimonio y no has pagado un precio. Porque el Dios de la Biblia, Él da instrucciones claras y Él no es mentiroso. Y si no se cumple, no es porque Dios mienta, es porque yo no hago mi parte. Recuerda, debes nacer de nuevo. Y allí vas a ver el cambio.